Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. Te recomiendo que si eres una persona sensible, no continúes mirando. Un asesinato, violaciones, maltratos y más de 200 fugas es la espeluznante historia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el albergue de Guatemala en el que murieron 40 jóvenes. El 8 de marzo del año 2017, 34 jóvenes murieron calcinadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala, y 4 días después la cifra era ya de 40. En algunos medios de comunicación de Guatemala se dio a conocer que a una menor la tomaron entre 2 personas para que ésta no forcejeara. Le ataron una bufanda al cuello y tiraron de los extremos hasta que ya no pudo respirar más. Así murió una menor de 14 años a manos de 2 compañeras de similar edad en un módulo en la que las habían aislado tras un motín. El homicidio ocurrió el 17 de octubre del 2013 y fue la primera muerte violenta del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un albergue público para menores de Guatemala. La tragedia volvió a ser centro el día 8 de marzo, cuando un incendio posterior a una rebelión dejó 34 niñas muertas, una cifra que 4 días después aumentara hasta 40. El incidente estuvo bajo investigación y por él fueron detenidos 3 funcionarios. Pero en esas 2 desgracias hubo decenas de casos que engrosaron la espeluznante historia del lugar Hogar Inseguro, como mejor se le conocía. El refugio empezó a funcionar en el Platanar, en San José Pinula, a 23 escasos kilómetros del sur de la ciudad de Guatemala, en junio del año 2010, durante la presidencia de Álvaro Colón. Entonces era conocido como el Hogar Solidario Virgen de la Esperanza, pero con el relevo del gobierno del año 2012 cambió su nombre de Solidario por Seguro, y también el de la Virgen que lo amparaba. Aunque poco tuvieron de eso de protección los menores internados en él, en vista de las denuncias que desde ese entonces fueron salpicando los medios guatemaltecos, problemas que las autoridades a cargo han atribuido a la falta de presupuesto y a las resoluciones de los jueces que ordenan el internamiento de menores sin tener en cuenta su perfil o el hacinamiento de los centros. La BBC Mundo solicitó repetidamente desde 8 de marzo una entrevista con la secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, el organismo que está encargado de los albergues de los menores, pero la respuesta siempre había sido que la solicitud se estaba canalizando. Aunque desde la tragedia quedan en el centro unos 40 varones a los que no se les ha encontrado dónde trasladar, tal como confirmó la PGN a la BBC Mundo, hasta entonces convivían en él jóvenes de diversos perfiles. Los había desde que fueron maltratados en sus hogares, pasando por víctimas de explotación o violados, hasta adolescentes que en su día cometieron algún delito y que tras cumplir la condena no tuvieron dónde ir. Así lo describió Carla Campos, abogada del Grupo de Apoyo Mutuo, una organización que presta ayuda legal a familiares de menores internados en el Hogar Seguro, a la BBC Mundo. A ello se le suma el hacinamiento típico de ese tipo de situaciones en el país, en los que las revueltas son frecuentes. La última ocurrió un día martes en el Centro Juvenil de Privación de la Libertad para Varones, Etapa 2, un centro para menores en conflictos con la ley, y tuvo un saldo con 2 funcionarios muertos. Además, contaban con una plantilla poco preparada, según denuncia el Grupo de Apoyo Mutuo y otras organizaciones. En algunas declaraciones de las organizaciones dejaron saber que lamentablemente el personal tenía muchos años de estar ahí, pero no había sido formado adecuadamente y tampoco tiene el enfoque de derechos humanos que se necesitaba. En ese caldo de cultivo tuvieron lugar una serie de vejaciones, de acuerdo a lo que señalan por lo menos 28 denuncias recibidas por la Procuraduría de Derechos Humanos entre enero del año 2014 y agosto del año 2016. Una de las que fueron tramitadas el 11 de abril del año 2013 fue detenido el maestro Edgar Rolando Diegues Ispache, acusado de agresión sexual con agravación de la pena. La acción se tomó después de que 2 estudiantes de 12 y 13 años relataran hechos que según ellos ocurrieron en el Hogar Seguro en julio y agosto del 2012.
Ustedes abusaron de su prioridad jerárquica, corrompieron la identidad y valores que debían inculcar a los adolescentes, sin tener ninguna consideración respecto a la edad de sus víctimas, a quienes debían proteger por el cargo que desempeñaban en la institución, reza la acusación de la Fiscalía. El 11 de junio de ese mismo año fue capturado el albañil José Roberto Arias Pérez. El Tribunal Segundo Pluripersonal que juzga feminicidios y otros casos de violencia contra mujeres lo condenó a 8 años de cárcel por haber violado un mes antes a una niña de 13 años cuando acudió al refugio a reparar unas infraestructuras. Aunque tras los arrestos, las denuncias de abuso no cesaron y se le sumaron otros por abuso de autoridad y malos tratos, tampoco terminaron las fugas. Estas eran tan frecuentes que solo entre enero del 2014 y julio del 2015, el sistema de alerta Alba Kenneth, una unidad de la Procuraduría General de la Nación encargada de buscar y localizar menores desaparecidos, recibió 233 reportes por desapariciones en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Pero un mes antes después que en septiembre del año 2016 huyeran del centro 40 menores, la mayoría niñas, el procurador de la niñez de la PGN, Arnold Flores, presentó una denuncia ante la Judicatura. Es diferente que se escape una a la semana, porque no son centros carcelarios, a que se escapen 30 o 40, argumentó Flores a un medio de comunicación en diciembre del año pasado. Y en unas declaraciones a medios guatemaltecos, ahora la defensora de la niñez y adolescencia de la PDH, Gloria Castro, aclaró que la demanda fue presentada ante la Fiscalía contra la trata de personas. Ella interpuso la denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de las adolescentes y la posibilidad de que existía una red de trata de personas que pueda estar utilizándolas para la modalidad de explotación sexual o para extorsiones. En las semanas anteriores, una menor contó ante un juez que también hacían eso. Según su abogado y miembro del grupo de apoyo mutuo, Alejandro Axpuag, en la declaración ampliada de su defendida, hay indicios razonables muy serios de que pudo haber trata, le subraya a la BBC Mundo, trata por parte de extraños al centro, con el contubernio de los funcionarios del lugar, aclara el abogado, aunque es el juez el que tiene que deliberar sobre esto. Era 31 de octubre del 2016, una menor de edad de 17 años saltó el muro de 10 metros, coronado con alambres espinos, que rodea el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Ella había llegado el 22 de agosto del 2016, le cuenta el abogado a la BBC Mundo. Estudiaba en una zona de muchas pandillas y al parecer la querían reclutar. Hasta un muchacho la andaba cortejando con ese fin, explica el abogado, quien ofrece acompañamiento legal a la familia de la menor. En vista de ello, su madre la regañó, pelearon y la joven terminó quedándose durmiendo en casa de una amiga, relata el abogado, y al ver que no volvía, su madre llamó a la policía. Así se activó la alerta de sistema Alba Kenneth, que se encarga de buscar a los niños y adolescentes desaparecidos, y cuando los encuentra los pone a disposición del juzgado de menores, que con frecuencia ordena que se les interne en los refugios, explicó el abogado. En las declaraciones de la madre de la menor, indica que la encontraron deambulando por la calle porque no se atrevía a volver a casa por miedo a que la regresaran al hogar, le cuenta la madre a la BBC Mundo. Pero con la ayuda del GAM, la pelearon y la jueza dictó que se quedara con ella. El abogado declaró a la BBC Mundo que también presentaron una denuncia penal en noviembre por las presuntas ilegalidades y violaciones a los derechos humanos que tenían lugar en el centro. La menor, según el abogado y su madre, les detalló las situaciones de violencia sexual y maltratos varios. La madre de la menor también declaró que le tatuaron el nombre de la monitora en el pie, como si fuera propiedad de ella, contó la madre, entre otras vejaciones. Es el mismo panorama que pintó un menor joven de 15 años que pasó 2 meses y medio en el Hogar Seguro. Entre el 7 de septiembre y el 25 de noviembre, el menor ingresó al centro por problemas familiares.
Narró que al entrar pasaban por una recepción donde realizaban preguntas y retiraban sus pertenencias en un espacio impecable, pero luego cuando pasaban al dormitorio cambiaba todo y los tenían encerrados ahí todo el día y toda la noche. Solo los sacaban 1 o 2 veces a la semana, el martes para ir a la escuela, que también estaba en el centro, y al patio si había visitas de trabajadores sociales o periodistas. En su testimonio, del menor declara que fue en el dormitorio donde le dieron la bienvenida, agarrándolo a patadas entre 18, y que aunque los monitores lo vieron todo golpeado, no dijeron nada. El menor cuenta que no fue la única vez, ya que un día hicieron que todos se sentaran en el suelo mojado, y como él no quería, le hicieron el juego llamado tunelito. Los otros jóvenes, 135 niños de su dormitorio, el correspondiente a los de los 15 años, se pusieron en 2 filas y él tenía que pasar por el medio para que lo golpearan con una fuerza increíble. Si no lo golpeaban, los monitores les pegaban a ellos. Así que le pegaron tan duro que hicieron que sangrara sin parar. Los menores también se quejaban de la mala comida. Tenía tanta grasa que parecía que habían vaciado una botella de aceite en cada plato, y del exceso de ejercicio que les obligaban a hacer para cansarlos. El menor en su declaración refiere que lo que más recuerda son los golpes, como los de aquella ocasión en la que un monitor, al que le caía mal, le dijo a 15 jóvenes que lo metieran al baño y lo patearan hasta que el menor gritara. Cuando se percataron de los estragos de aquella paliza, los familiares de la menor presentaron una denuncia ante el juez de la niñez y solicitaron que el menor les fuera devuelto. La BBC Mundo había tratado de conocer la versión de la secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, el organismo que está a cargo de los albergues de los menores, sobre los hechos, pero en repetidas ocasiones en las que lo intentaron durante semanas, la respuesta siempre era que la solicitud se estaba canalizando. Sin embargo, en declaraciones ofrecidas por algunos periodistas en noviembre del año pasado, 2 funcionarias atribuyeron la precaria situación a los albergues para menores en parte en falta de presupuesto. Su presupuesto designado era de 19 millones de quetzales, que aproximadamente en dólares son 3 millones anuales, y con ese presupuesto tenían que atender el hogar seguro a las niñas de Shela, el hogar de Zacapa, declaró a los periodistas Anaí Keller, la entonces subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y a la Adolescencia. Keller estaba detenida junto con el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, y el director del Hogar Seguro, Santos Torres, mientras se investigaba lo ocurrido de la madrugada del 8 de marzo, cuando un incendio posterior a una rebelión dejó 40 niñas calcinadas. Los 3 funcionarios estaban acusados de los crímenes de homicidio, maltrato a menores e incumplimiento de su deber. En una entrevista ofrecida a un medio de comunicación en diciembre, la funcionaria también culpaba de los problemas en los albergues como el Hogar Seguro a las decisiones de los jueces, que ordenaban el internamiento de los menores sin tener en cuenta el hacinamiento de los centros y el perfil de los menores. El 12 de diciembre del año 2016, la jueza del Juzgado Sexto de la Niñez y la Adolescencia, Silvia Lorena Vázquez Calderón, ordenó el cierre inmediato del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Asimismo, solicitó al Ministerio Público que investigara a los funcionarios encargados del centro para determinar si pudieron tener responsabilidad penal de los hechos allí ocurridos. Aunque la sentencia fue apelada por la secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, el albergue continuó abierto. Así siguió hasta el 8 de marzo, cuando 34 jóvenes murieron calcinadas, una cifra que aumentaría a 40 en los días posteriores. Lo que ocurrió exactamente esa madrugada y el día anterior sigue sin estar claro. Una de las versiones oficiales es que las jóvenes organizaron un motín, por lo que las castigaron a dormir en un salón escolar y fueron ellas las que le prendieron fuego a un colchón, provocando el incendio. En la actualidad quedan preguntas por responder, como si es que estuvieran bajo llave. Si era así, ¿por qué las encerraron?
¿Y por qué no les abrieron la puerta al oír los gritos por el fuego? Las investigaciones se encuentran en desarrollo y no pueden dar detalles porque el caso tiene reserva, señaló al respecto Julia Barrera, la vocera de la Fiscalía. Pero hasta el momento hay 3 funcionarios detenidos con relación al caso y 2 diputados, Sandra Morán Reyes y Leocadio Huracán, presentaron el 14 de marzo una querella contra el presidente Jimmy Morales. Declararon que él es el inmediato superior de las 3 personas capturadas y ahí hubo omisión, argumentó Morán Reyes a un diario guatemalteco. Ya durante los interrogatorios, Wilson López, uno de los policías que llegaron al lugar seguro para apaciguar el motín, declaró que habían llamado a Morales a las 22 horas para informar de lo que estaba ocurriendo. Fue una desgracia anunciada, le dice a la BBC Mundo Carla Campos, abogada del grupo de apoyo mutuo. Algo similar dice la madre de la menor y el quinceañero que pasó allí 2 meses y medio. Tampoco lo agarró de sorpresa. Hoy se lamenta de que ni siquiera pudo despedirse de las amigas que perdió en el incendio. Ellos se comunicaban por cartas, porque si los monitores los veían hablar con las chicas les pegaban. El 13 de marzo las autoridades guatemaltecas capturaron a los recién destituidos titulares de la Secretaría de Bienestar Social, el exsecretario Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anaí Keller y el director del centro, Santos Torres. Los 3 funcionarios fueron detenidos por homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad. La captura fue realizada por los elementos de la División Especializada de Investigación Criminal del Departamento de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil. A la actualidad se sabe que la jueza Rosa María López consideró que los argumentos de las querellantes correspondían al momento de juicio oral y público y que eran temas de fondo. Resolvió que tanto para la acusada como para el acusado había otras formas de garantizar que no se fuguen ni intervengan en el proceso, pese a las argumentaciones de las querellantes, donde señaló que ya existían denuncias verbales de testigos que estaban siendo amenazados sobre sus futuras declaraciones. Me gustaría saber tu opinión sobre este caso. Déjame tu comentario. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Yo soy Claudia Fuentes, mejor conocida en el mundo de YouTube como Hija del Maíz. Hasta la próxima.